A todos. Muy buenos días a todos. En esta mañana vamos a recibir a un hermano de la logia Voz del Silencio de la Sociedad Teosófica en Puerto Rico. Lo voy a presentar después de que la hermana María Orly nos dé la invocación para esta mañana. Adelante, María Orly, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en toda criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Gracias, María. La charla del hermano Víctor, como lo dice la pantalla, es difundir la teosofía. Nuestra deuda con la humanidad. El hermano Víctor, espérese que me confundí con su... me escribió algo y ahora no lo veo. Escúcheme un momentito, ya lo tengo aquí. El hermano Víctor comenzó sus estudios teosóficos en el año 1988 en República Dominicana, que es su país de origen. Estudiante de teosofía, empezó en la Logia Unida de Teósofos, actualmente miembro de la Sociedad Teosófica en Puerto Rico desde el año 2010. Es en este momento el presidente de la Logia Voz del Silencio en Puerto Rico. Es un estudiante de la tradición budista japonesa. Es un hermano al que conozco y sé que tiene una valía muy bella. Y esta conferencia la vamos a disfrutar. Así es que, Víctor, bienvenido, el micrófono es tuyo. Y gracias por estar ahí presente. Muchísimas gracias, doña Magali. Gracias a todos los hermanos presentes. Vamos a compartir algunas ideas con las que hemos estado en contacto desde hace algún tiempo y que probablemente, quizás, ustedes la encuentren tan interesantes y tan prácticas como yo las he encontrado. Hace tiempo en clase de teosofía, surgía y así surge actualmente una pregunta al grupo o a los estudiantes, y la pregunta es: ¿tenemos alguna deuda con la humanidad? ¿Le debemos algo a la humanidad? Es una pregunta un poquito incómoda, ¿verdad? Porque una cosa es deberle a una institución o a una persona, y otra cosa es tener una deuda con la humanidad. Eso como que es difícil, ¿verdad? De imaginar. Pero sí, en realidad tenemos una gran deuda con la humanidad en sentido general. Y algunos dicen que tenemos una deuda de amor. Esto es más complejo todavía. Para nosotros, estudiantes de teosofía, tenemos la gran deuda de compartir la teosofía con la humanidad. Y se me ocurrió preparar una pequeña presentación hablando sobre ese tema, o sea, en qué consiste esa deuda y cómo nosotros podemos llevarla a cabo. Pero vamos a usar los ejemplos que nos han dado algunos autores que quizás ustedes lo capten mejor. Déjenme ver si puedo pasar. Ok, no. Podemos pasar ok, gracias, a la segunda
A veces los participantes en estas reuniones preguntan por las fuentes, y para dejar eso en claro desde el principio, estas son las fuentes que usamos. La Nueva Biblia Viva, el libro La Voz del Silencio, esta edición, ¿verdad? La edición de México, muy buena. También La Clave de la Teosofía, la cual consideramos que es el legado de Blavatsky, es como su biografía. Los que hemos estudiado La Clave de la Teosofía, vemos en ella su testamento. Es Blavatsky hablando en sus últimos días, prácticamente. Hay otro libro al cual nos vamos a referir muy brevemente, que se llama Principios del Trabajo Teosófico. Es una joya. Yo pienso que debe ser literatura básica para las personas que van a pasar, ¿verdad?, como miembros a la Sociedad Teosófica, y para aquellos que son ya miembros. Yo entiendo que Principios del Trabajo Teosófico es tan fundamental como cualquier otro libro. Y finalmente, vamos a usar uno de mis favoritos que se llama Ecos de Oriente, del hermano William Q. George. El libro, afortunadamente, ha sido traducido al español y se llama Pláticas Teosóficas, volumen 2. Hay otros que están sueltos en pequeños folletos, pero básicamente en inglés está la colección completa de todos sus artículos. Así que vamos a pasar, ¿verdad?, al próximo slide. Sí, en este slide nos encontramos con una parábola que es una de mis favoritas. Es la parábola del sembrador. Aquí, en esta parábola, hay una interpretación, ¿verdad?, por parte de Jesús, pero esa parábola es multidimensional y se aplica al tema que nosotros vamos a presentar hoy. En esa parábola podemos ver distintos símbolos. Podemos ver las semillas como las enseñanzas dármicas. Podemos ver la tierra, ¿verdad?, como la parte manásica en el ser humano. Y podemos ver al sembrador como los devotos del Dharma, aquellos que andan detrás de la verdad, incluyendo a los maestros. Dice en la parábola del sembrador, en la Nueva Biblia Viva, dice que más tarde, aquel mismo día, Jesús salió de la casa y se dirigió a la orilla de un lago. Pronto se congregó una multitud tan inmensa que se vio obligado a subir a una barca y enseñar desde allí a la gente que lo escuchaba con atención, ¿verdad?, en la orilla. En su sermón, Jesús empleó muchos simbolismos que ilustraban sus puntos de vista. Por ejemplo, usó el siguiente. Es interesante, ¿verdad?, porque eso quiere decir que ese diálogo está incompleto, pero nos toca a nosotros penetrar en el símbolo de la parábola. Dice la parábola: un agricultor salió a sembrar sus semillas en el campo. Mientras lo hacía, algunas semillas cayeron en el camino y las aves vinieron y se las comieron. Otras cayeron sobre terreno pedregoso, donde la tierra no era muy profunda. Las plantas nacieron pronto, pero a flor de tierra, y el sol ardiente entonces las abrazó y se secaron, porque casi no tenían raíz. Finalmente, otras semillas cayeron entre espinos, y los espinos las ahogaron, pero algunas cayeron en buena tierra y produjeron una cosecha de 30, 60 y hasta 100 gramos por semilla plantada. El que tenga oídos, que oiga. Esa parábola es interesantísima porque se parece a la acción teosófica.
nuestros predecesores hicieron el trabajo de sembrar esas semillas. Esas semillas cayeron en diferentes terrenos, es decir, en diferentes manas, y desafortunadamente unas se perdieron, otras salieron deficientes, pero otras crecieron. Así que vamos a hablar sobre el accionar de la siembra de las semillas. Hablando de la siembra de las semillas, hay una frase que llama bastante la atención en el libro La Voz del Silencio. En La Voz del Silencio dice, en una parte acá que no la tengo exacta en la página, ¿podemos pasar al siguiente slide? Sí, dice en La Voz del Silencio, da luz y aliento al fatigado peregrino, el cual en su miserable desolación se encuentra sentado muriéndose de hambre, de pan, de sabiduría. Esa es una frase que es difícil de pasar por alto. Y parecería, ¿verdad?, que está muy relacionado con esa deuda que nosotros tenemos. Dar luz y aliento al fatigado peregrino. Ese peregrino, ¿verdad?, son las masas pobres, ¿verdad?, humildes sobre todo. Y básicamente esas masas se encuentran muriéndose de hambre, pero no de pan, ¿verdad?, tal y como lo conocemos, sino del pan de la teosofía, el pan del Dharma. Personalmente me tomó muchos años poder entender de una manera mínima esa parte. Yo siento que si algunas ideas como las de karma, reencarnación, compasión, amor universal, estuviesen diseminadas, ¿verdad?, dentro de la población, quizás muchos problemas de homicidios, de asesinatos, de maltratos, etcétera, etcétera, se hubiesen evitado. Pero la teosofía sigue siendo desconocida para mucha gente. Así que vamos a pasar, ¿verdad?, a la clave de la teosofía. El próximo slide, por favor. ¿Okay? En la clave de la teosofía hay tres cosas que me llamaron la atención. El primero es la dedicatoria. En la dedicatoria de la clave de la teosofía, Blavatsky dice de una manera muy clara, dice, dedicado por HPB a todos sus discípulos para que puedan aprender y enseñar a su vez. ¡Wow! Esta frase es difícil de pasarla por alto porque nos está diciendo, ¿verdad?, la maestra, que te voy a pasar el Dharma para que tú lo puedas trabajar, para que lo puedas aprender y a la vez pasar la antorcha a los demás, para que lo enseñe a los demás. Realmente, este es una deuda, este es un compromiso, este es un voto bastante complejo y muy, muy interesante. Tan pronto nosotros sabemos del Dharma, tenemos el deber de pasarlo a los demás. Así que en esa misma obra, le pregunta, está hecha en forma de preguntas y respuestas, ¿verdad?, para los que no la han leído. En esa misma obra le pregunta a un estudiante, a Blavatsky, que cómo se definen los deberes o el deber en general. ¿Cómo ustedes entienden el término? Y dice Blavatsky, oigan esto, que deber es lo que se debe a la humanidad, a nuestros compañeros, los seres humanos, a nuestros prójimos, a nuestra familia, y especialmente lo que debemos a todos quienes son más pobres y más impotentes que nosotros. Wow,
Dice Blavatsky, esta es una deuda que si no la solventamos durante la vida, oigan esto, si no la solventamos durante la vida, nos deja espiritualmente deudores y moralmente en quiebra en nuestra próxima encarnación. Y termina ella con una frase muy, muy misteriosa que todavía yo no he logrado entender. Ella dice, la teosofía es la quinta esencia del deber. Realmente esta es una, yo no sé si llamarla advertencia o consejo, no sé, pero dice ella que si no la solventamos durante la vida, o sea, aquí y ahora, nos dejará espiritualmente deudores y moralmente en quiebra en nuestra próxima encarnación. Recuerdo que nuestros instructores nos decían en algunas ocasiones que para poder encontrarse con la teosofía en la próxima vida o en las próximas vidas, había que sembrar la teosofía en esta. Si no hacemos un esfuerzo en esta vida, no la vamos a encontrar ni en la próxima, ni en la próxima, ni en la próxima. Así que continúa preguntándole el estudiante a Blavatsky. Entonces, ¿cómo se deberían aplicar los principios teosóficos a fin de promover la cooperación, la hermandad, etcétera, llevando a cabo esfuerzos reales a fin de mejorar la sociedad? Y dice Blavatsky, déjame recordarte brevemente cuáles son estos principios. Y Blavatsky menciona cuatro principios sobre los cuales nosotros podemos y debemos trabajarlos de una manera constante para brindarlos a las personas con las que de alguna manera deseen escuchar estas enseñanzas. Dice Blavatsky, el primero es la unidad y la causalidad universales. El segundo, la solidaridad humana. El tercero, la ley de karma. Y cuarto, la reencarnación. Y termina ella diciendo, estos son los cuatro eslabones de la cadena dorada que debieran enlazar a la humanidad en una familia, es decir, la hermandad universal. Así que Blavatsky sugiere, ¿verdad?, que trabajemos sobre esas cuatro ideas y principios como elementos claves para generar algún tipo de hermandad, ¿verdad?, entre las personas que conocemos. Luego habla ella del sacrificio de sí mismo, ¿verdad?, en el capítulo, en ese mismo capítulo, el capítulo 12. Dice, ¿cuál es el deber del teósofo hacia sí mismo? Y ella dice, controlar y conquistar al ser inferior por medio del superior. Purificarse interna y moralmente, no temerle a nadie ni a nada, excepto al tribunal de la conciencia, y que nunca haga nada a medias. Si considera que algo es correcto, que lo haga abiertamente e intrépidamente, y si piensa que no lo es, que ni siquiera lo toque. Y le sigue preguntando al estudiante, supongamos que un miembro de su sociedad afirme que no puede ser altruista con los demás porque la caridad comienza en su hogar, insistiendo que está demasiado ocupado, que es muy pobre, ¿verdad?, para beneficiar a la humanidad o alguno de sus elementos. ¿Cuáles son las reglas en este caso? Y Blavatsky responde lo siguiente, miren qué interesante, dice ella, ningún ser humano tiene el derecho de decir que no puede hacer nada para los demás bajo un pretexto cualquiera. Si una persona hace el deber propio en el lugar adecuado, puede volver al mundo en su deudor. Oigan esta frase, se la voy a repetir. Es tan enigmática que, wow. Dice Blavatsky, si una persona hace el deber propio en el lugar adecuado, puede volver al mundo su deudor, ¿verdad? Según un escritor inglés. Dice ella, un vaso de agua fría en el momento propicio para un ser errante sediento
Es un deber más noble y digno que una docena de cenas ofrecidas inoportunamente a hombres que pueden pagarlas. Un ser que no sienta esto nunca se convertirá en teósofo. Sin embargo, podrá seguir siendo miembro de la sociedad. No tenemos ninguna regla por medio de la cual podamos forzar a un ser humano a convertirse en un teósofo práctico si no quiere serlo. Y el estudiante vuelve y pregunta, ¿por qué un ser de este tipo entra a la sociedad teosófica? Y dice ella, esto lo sabrá quien lo hace. Nuestro deber es diseminar las semillas para el futuro y ver que sean buenas y no detenernos a investigar por qué deberíamos hacer así y cómo y por qué estamos obligados a perder nuestro tiempo, puesto que los que levantarán la cosecha futura no seremos nosotros. ¿Ok? Bien interesante, o sea, debemos sembrar, o dice ella, diseminar las semillas para el futuro y ver que éstas sean buenas, dice Blavatsky, y olvídense de recompensa. Eso no nos toca saberlo, ¿ok? Y vuelve y pregunta el estudiante de una manera inquieta, casi obstinada, ¿y cómo espera que los miembros de su sociedad ayuden en el trabajo? Y Blavatsky le ofrece 5 vías de acción. Dice ella, primero, número 1, oigan bien, estudiando y comprendiendo las doctrinas teosóficas, así que, o para que, puedan enseñar a los demás, especialmente a los jóvenes. Y esa parte de los jóvenes siempre me ha llamado la atención, porque normalmente en los grupos con los que uno se relaciona, o se ha relacionado, son personas usualmente ya en edad avanzada, personas muy maduras. Pero Blavatsky hace el llamamiento a que presentemos la teosofía a los jóvenes de manera especial. Bueno, quizá ustedes, ¿verdad?, comprendan esto mucho mejor. Dice ella en la segunda opción. Segundo, tomando toda oportunidad para hablar con los demás y explicándoles lo que es y lo que no es la teosofía, removiendo ideas erróneas y difundiendo un interés en el tema. ¿Ok? Dice ella, tomando la oportunidad para hablar con los demás. Yo diría aprovechar las redes sociales para dejar caer semillas en ese sentido. Dice ella, contribuir, número 3, a la circulación de literatura, comprando los libros cuando puedan, prestándolos y regalándolos, induciendo así a sus amistades a hacer lo mismo. Oigan esto, prestándolos y regalándolos e induciendo así a sus amistades, es decir, los compañeros, ¿verdad?, nuestros de estudio, a que hagan lo mismo. La cuarta opción, dice que nosotros debemos defender a la sociedad de las calumnias injustas que se lanzan, valiéndose de todo recurso legítimo, ¿verdad?, que esté a su alcance. Y el quinto y el más difícil, dice ella, que es el más importante, por medio del ejemplo de su vida. Es decir, convertirse uno en un ejemplo de la teosofía viviente. Esto es difícil, porque en la medida que va pasando el tiempo, por lo menos en cuanto a mí concierne, uno se siente como más alejado de ser un ejemplo. Es todo lo contrario. A veces uno se siente como un verdadero mal ejemplo. Pero bueno, ella sabrá de lo que estaba hablando. Le pregunta el estudiante, toda esta literatura a cuya difusión ustedes le dan mucha importancia, no me parece de uso práctico para ayudar a la humanidad. Eso no es caridad práctica. Y dice Blavatsky, disculpen esto. Según nosotros, un buen libro capaz de nutrir el pensamiento de las personas, fortificando y aclarando sus mentes, permitiéndoles aferrar verdades que le han sentido vagamente,
pero que no podían formular, produce un bien real y sustancial. O sea, dice que un libro puede cambiarle el curso de la vida a una persona. Y hay libros que probablemente han cambiado nuestra visión de vida. No sé si ustedes, ¿verdad?, se han preguntado si algunos de los libros que ustedes han tenido en sus manos le han cambiado su perspectiva. O si ustedes saben de personas que han tenido contacto con alguna literatura que le haya cambiado para bien o para mal. Así que, dice Blavatsky, regala un libro, regala un buen libro de teosofía. Y olvídate de la personalidad, olvídate de eso. Así que, para concluir ya con la clave, y hablando sobre el futuro de la sociedad teosófica, ¿verdad? En esa época, estamos hablando quizás de 1889, dice Blavatsky, le pregunta al estudiante, disculpa, quiero preguntarle, ¿cuáles son las perspectivas a futuro de la sociedad teosófica? Y Blavatsky dice algo bien interesante. Él le dice, ¿cuál es el futuro? O sea, esto va a seguir caminando, esto va a seguir funcionando. Y Blavatsky le dice, bueno, el futuro de la sociedad teosófica va a depender casi completamente del grado de altruismo, de seriedad, de devoción, y al final, por no ser menos importante, el grado de conocimiento y sabiduría poseído por estos miembros que le corresponderá llevar adelante el trabajo y dirigir la sociedad después de la muerte de los fundadores. Quizás ahí está hablando del ejemplo del ejemplo de vida que ella estaba señalando. Ella habla de teósofos o estudiantes de teosofía con alto nivel de altruismo, de seriedad, de devoción y también de conocimiento y sabiduría o un fuerte intelecto, como ya le llamaba en otras partes a esto. Así que nosotros, si de alguna manera vamos a pasar la antorcha a las próximas generaciones, vamos a tener de alguna manera que hacer un esfuerzo especial. Y olvidarse sobre todo de si hay algo para mí, si yo gano con esto y si eso va a producir algún bien. Vamos a pasar entonces al próximo slide. Sí, es principio del trabajo teosófico. No lo tengo a mano en este momento. El libro como tal, afortunadamente la edición argentina siempre ha estado disponible, pero Taimi hace un trabajo magistral, un trabajo especial, un trabajo que debiera ser de alguna manera profundizado, ¿verdad?, sobre lo que es el trabajo teosófico. Y él es muy sintético en este texto. Es un texto probablemente de unas 100 páginas. Pero para no pasarlo por alto, encontramos en Taimi 3 ideas que quizás pudieran servir de inspiración en esta ocasión. Taimi dice, la diseminación de estas verdades de la sabiduría eterna es la primera función de la sociedad teosófica y un deber que incumbe a todos sus miembros en todo el mundo. Por todos los medios posibles, oigan bien, que podamos imaginar, deberíamos tratar de impulsar hacia adelante este trabajo urgente y estupendo. Pero al hacer este trabajo debemos recordar que la diseminación de las ideas teosóficas y las verdades profundas de la sabiduría divina no es un proceso solamente intelectual. No podemos tratar el problema de una manera mecánica, como por ejemplo, cuando un hombre de negocios trata de anunciar sus mercancías y hacerlas conocer al público. Dice Taimi que ellas deben afectar los corazones
en alguna medida y efectuar esos cambios sutiles internos que se reflejen en cambios de actitud y forma de mirar las cosas. Debe afectar las capas más profundas de la conciencia para producir cualquier efecto tangible en la vida. Taimi no se tomaba esto a la ligera y parecía un guerrero en ese sentido. Él decía que la presentación de las ideas teosóficas no debía quedarse a nivel intelectual, sino que debía atravesar la conciencia y producir cambios. Dice Taimi también que donde principalmente tenemos que trabajar es en este vasto, complejo y cambiante campo compuesto por mentes y corazones de los hombres. Es aquí donde debemos concentrar nuestros esfuerzos y efectuar cambios fundamentales si queremos alterar las condiciones prevalentes en el mundo. Finalmente, la tercera idea que nos brinda Taimi dice, y puede señalarse incidentalmente que nuestro éxito como sociedad, trabajando en el mundo, debería medirse por el grado en que hayamos sido capaces de afectar o impactar, ¿verdad?, las mentes y corazones de los hombres y efectuar cambios que permitan introducir gradualmente un orden mundial mejor. Este trabajo es difícil y cuesta arriba. No tiene nada de espectacular. Esto no promete resultados inmediatos y satisfactorios. Nuestros esfuerzos para el momento esperando resultados inmediatos y no por encima del tiempo y inmensos fines futuros, debemos dejar en claro y de manera definida ante nuestros ojos nuestro propósito y nuestra función en la vida del mundo. Estar siempre determinados a llevar adelante este objetivo y llenar esta función con coraje, es decir, con valentía y con fe. Ahí le añade Taimi dos elementos muy interesantes, valentía y fe. Y tenemos que servir como agentes externos de la jerarquía oculta que está guiando al mundo con sabiduría consumada a lo largo del sendero que conduce a la perfección y la paz. Señores, yo les sugiero que los que no tengan el libro de Principio de Trabajo Teosófico, que por favor lo bajen, ¿verdad?, en PDF y lo impriman, y los que puedan comprar el libro, que lo compren. Esta es una joya. Este libro debiera ser una especie de literatura, ¿verdad?, que se coloca al lado de la cama para poder rumiar las ideas constantemente. Taimi es muy profundo y muy sintético en este caso, pero si hay un texto que es una verdadera joya, ese es el principio del trabajo esotérico. Yo creo que todo estudiante de teosofía debería tener no solamente uno, que sea 2 o 3 o 4 de ese libro, no solamente para su uso personal, sino también para regalárselo a otros teósofos. Vamos a entrar entonces a la tercera parte de esta breve charla. Y quiero hablarles de un libro muy especial que se llama Ecos de Oriente. Ecos de Oriente lo escribe el hermano William Q. George, quien trabajó bastante en la diseminación de la teosofía. Quizás como nadie. Se dice que George fundó unas 99 logias a lo largo del territorio americano. George era bastante pragmático, sumamente pragmático. En su literatura vamos a encontrar en la mayoría de los casos artículos bien breves, pero que requieren la reflexión continua, ¿verdad?, del estudiante para poder captar el corazón y la mente de George. Vamos a ver
de una manera breve 9 artículos. Lo que él decía en algunos artículos sobre la diseminación de la teosofía y cuáles eran las recomendaciones que él daba en ese sentido. Así que hay un texto, hay un artículo que se titula La promulgación de la teosofía y que es un extracto de un discurso que dio el hermano William en Londres, en la Convención Europea de la Sociedad Teosófica, el 15 de julio del 1892, ya casi al final de su vida. Oigan lo que decía George. George decía, si creemos en nuestro mensaje y en el propósito de la sociedad, nunca deberíamos cansarnos de comunicar a las personas lo que pueden entender. Me estoy refiriendo tanto a ricos como a pobres. George en ese sentido no hacía deferencia, ¿verdad? De si enfocarse en ricos o en pobres. Él decía que había que trabajar en ambos grupos humanos. Decía, necesitan el auxilio de la teosofía porque vagan ambos en el pantano del materialismo. Entonces deben recibir una verdadera ética y una filosofía justa. Dice George, decidle a ellos acerca de nuestras grandes doctrinas del karma y la reencarnación, expresando estos conceptos con confianza, ignorando las opiniones de los demás, es decir, las malas opiniones. Y vuestra confianza infundirá seguridad en los que os escuchan. Estamos trabajando para el futuro, poniendo las bases para un día mejor que este. Todos volveremos juntos para continuar este trabajo si ahora tomamos nuestras oportunidades. Si hacemos nuestro deber ahora, se convertirá en un hábito en el futuro. Pero como teósofos, no os limitéis solo al intelecto. Las especulaciones áridas o interesantes relativas a la cosmogonía, a la antropología, no van a salvar el mundo. No curan el sufrimiento ni suscitan el interés de los que se sienten oprimidos por la mala suerte, ignorando el porqué. Por lo tanto, intentemos dirigir vuestro conocimiento intelectual hacia cosas elevadas para afectar de una manera práctica los corazones de los seres humanos. Así que estamos trabajando con y por la gran hermandad de la humanidad, invisible pero real, y si nuestros esfuerzos son sinceros, nuestros hermanos que ya se han perfeccionado nos van a ayudar. Oigan bien, si nuestros esfuerzos son sinceros, nuestros hermanos mayores nos van a ayudar, ya que están siempre preparados para auxiliar a la familia humana. Por lo tanto, si mantenemos firme en esa creencia, nunca nos sentiremos debilitados. Finalmente, en este extracto, George nos dice que la sociedad es un pequeño germen de un núcleo para una verdadera hermandad exterior. Si trabajamos con honestidad, llegará el día en que alcanzaremos nuestro propósito, formando entonces el núcleo. Y oigan esto, oigan qué idea tan interesante y tan extraña, dice George. Si la sociedad tuviera 500 miembros que quisieran verdaderamente, ¿verdad? Sin criticarse y condenarse, interesados en alcanzar una meta con una única creencia, podríamos llenar el mundo entero con nuestros pensamientos. Este es nuestro trabajo futuro, la tarea que los maestros en los cuales muchos de nosotros creemos han delineado para nosotros. Si solo tenemos paciencia, cuán gloriosa es la perspectiva amplia y noble que se abrirá frente a nosotros. Parecería una promesa y parecería también como una profecía. Él dice que si actuamos de una manera
honesta, ¿verdad? Vamos a recibir la ayuda de los maestros. En el artículo titulado El estudio y el trabajo teosófico, escrito en noviembre de 1890, George dice lo siguiente, y oigan esto, qué interesante. Dice que el nacimiento y la vida de una logia o un grupo de estudio de la sociedad teosófica son análogos a lo de un individuo. Esa idea como que me chocó, que el nacimiento de una logia es análogo al de una persona. Todavía estoy tratando, ¿verdad?, de entender esa idea. Pero dice él, tanto con las personas como con un grupo de teósofos ocupados en el esfuerzo y en el estudio teosófico, el linaje y el ambiente en el cual nace y luego se desarrolla, tiene un nexo profundo con su longevidad y el poder de influenciar las unidades que componen la asociación y el poder que irradia una logia a los otros fuera de ella. En la sociedad teosófica, la paternidad, hay personas que no les gustan el término paternidad, en inglés dice authorship, o sea, quien lo, ¿verdad? Quien lo genera. En la sociedad se comparte entre quienes se reúnen para darle inicio y desarrollo ese origen, ese inicio, esa paternidad, ¿verdad?, de una logia. Si los que le dieron vida no son inteligentes, son confusos, son inseguros o egoístas en la formación de la logia, su vida y trabajo será lo mismo. El trabajo y la influencia de una logia o de un grupo de estudios estriban en el conocimiento de las doctrinas teosóficas, en las intenciones, en las ideas y los ideales de los miembros. Aquí hay una idea muy interesante que yo les pido que por favor tomen nota de esto. Él dice que para que una logia se haga fuerte, se debe fortalecer el conocimiento de las doctrinas teosóficas, las intenciones, las ideas y los ideales de los miembros. Ojo con eso, ¿eh? Dice, entonces debemos considerar cuál es el conocimiento necesario y cuáles deberían ser las metas, las ideas y los ideales de quienes forman y trabajan en una logia de la sociedad teosófica. También hay que investigar cuáles son los métodos a adoptar y cuáles son los métodos que se deben evitar. Los adeptos han dicho que cada uno de nosotros no solo afecta, ¿verdad?, a los asociados inmediatos, a los hermanos, sino que proyecta en la gran corriente universal una influencia, quizás podríamos decir algún tipo de energía, ¿verdad?, especial, que pesará sobre el destino de la raza. ¿Ok? Dicen los maestros, y cita George, entre comillas, que el fruto del buen karma no sea tu intención, ya que tu karma, bueno o malo, es uno con la humanidad y su propiedad común. Por lo tanto, lo que te suceda, bueno o malo, lo compartirán muchos otros. También, en otra parte, dicen los maestros, y aquí está George citando, ¿verdad?, otras instrucciones. Dice que el deseo insaciable por los fenómenos que a menudo se producen de modo degradante ha sido la causa de muchos problemas. Por lo tanto, que la sociedad teosófica florezca por su valor moral, por el estudio de la filosofía y la ética puesta en práctica. ¿Cómo aplicar lo anterior? Bueno, lo que acabamos de leer, ¿verdad?, es una cita de los maestros y George sugiere que para poner eso en práctica, que hagamos lo siguiente. Dice, en primer lugar, las logias deben estar abiertas al público y nunca deben ser
privadas. Eso es muy interesante, pero bueno, hay quien piensa distinto. Dice George que la participación debe ser asidua y las reuniones regulares. Sugiere, en tercer lugar, que se organice una biblioteca con los libros más importantes para que los miembros los puedan utilizar y que esas bibliotecas, ¿verdad?, también provengan de donaciones. George sugiere que se discutan también los artículos originales para su lectura y discusión, y que esos artículos se encuentran en la literatura de esas revistas, ¿verdad?, que salieron en épocas de George y de Blavatsky. Dice quinto, que hay que hacer un estudio atento y elemental de nuestras doctrinas usando más de un libro hasta poder comprender la idea completa. ¿Ok? Y dice George en su sexta recomendación, perdón, que se debe usar el diálogo en el cual todos participen, para que se puedan compartir de alguna forma los puntos de vista y fortalecer los puntos de vista correctos. Finalmente, dice que no podemos alterar las tendencias constitucionales de nuestros átomos cerebrales. Tampoco podemos cambiarlos en un instante. Nuestra educación, nuestras ideas de nuestra juventud y el pensamiento, cualquiera que haya sido, que antecedió nuestra entrada en la teosofía, nos afectan sin darnos cuenta. Así que es necesario que tengamos paciencia, no con el sistema teosófico, sino con nosotros mismos. ¿Ok? Estando dispuestos a esperar que las nuevas ideas ejerzan un efecto gradual sobre nosotros. Así que la teosofía no va a producir un cambio de la noche a la mañana en nosotros, sino que es algo gradual, es algo que se da poco a poco. En el tercer artículo, que se titula Lo que más necesita nuestra sociedad, que se encuentra en la revista Paz o Sendero en septiembre de 1892, dice George lo siguiente: lo que más necesita nuestra sociedad. Dice George, el primer objetivo significa filantropía. Por lo tanto, cada teósofo no solo debería continuar sus actos caritativos en público o privado, sino que debe esforzarse por entender la teosofía, la filosofía teosófica, al punto de que la pueda explicar de manera fácil y práctica. Entonces se convertirá en un filántropo de envergadura, porque de esa manera va a impactar las necesidades del ser interno. ¿Ok? Así que lo que más necesitamos es una educación teosófica que nos permita expresar la teosofía de una manera comprensible para las masas. ¿Ok? Que podamos exponer la teosofía de manera clara y práctica. ¿Ok? Ya que esto es lo más importante. Y relacionar las ideas teosóficas con la ética, con el diario vivir, y en consecuencia, dice él, con las acciones, con cada acción. Finalmente dice que nuestro deber preeminente consiste en dar una exposición práctica. El solo estudio intelectual de nuestra teosofía no mejorará el mundo rápidamente. Su eficacia procede de ideas inmortales
activadas, ¿ok? Para que puedan fructificar y para que puedan promover algún tipo de cambio. Así que deberíamos emular o imitar al Buda, el cual enseñó a sus discípulos a predicar, a practicar, a promulgar y a ilustrar nuestras doctrinas. Habló a los hombres más malos con eficacia y al mismo tiempo tenía una doctrina más profunda para las mentes más grandes y más letradas. Así que desarrollemos, dice George, el arte de la exposición práctica, ¿ok? Sobre todo de la ética, y sostenidas bajo la sombrilla de la hermandad universal. Vamos a pasar, ¿verdad? Para el siguiente slide. Sí, bien, aquí tenemos la penúltima parte y le pido por favor que tengan un poquito de paciencia porque ya en el próximo pues concluimos. En el artículo titulado Cada miembro un centro, que se encuentra en la revista Paz de octubre del 1895, nos dice George que nosotros debemos convertirnos en una logia. Yo diría más bien en un faro de luz. Así que George dice que hace algunos años, uno de esos maestros en los cuales muchos de nuestros miembros creen, miren cuán discreto era, dirigió a HPB para que escribiera en su nombre una carta a un cierto grupo de teósofos, donde decía que cada miembro, si era dedicado, si era sincero y si era altruista, repito, dedicado, sincero y altruista, cada miembro podría convertirse en su ciudad en un centro activo del cual podrían irradiarse fuerzas invisibles y poderosas, capaces de influenciar de manera positiva a todos los seres humanos en su entorno. Además, las personas interesadas con alguien así podrían aparecer prontamente. Y por ende, ¿verdad? Una vez aparezcan, dice que se podría entonces organizar una logia en ese lugar donde reside esa persona, donde aparece esa persona. Dice que lo anterior parece justo y razonable, además de provenir de una autoridad tan elevada. Los miembros deberían ponderarlo, deberían pensarlo en esto, para que de ahí surja la acción. Dice George, unámonos, que cada miembro se convierta en una logia, yo diría en un faro de luz. Cada logia en un centro, el todo, un centro vasto que irradia luz, que irradia fuerza y energía para el beneficio de la nación y de la raza. ¡Wow! ¡Qué impactante! 3 requisitos nos dice George que debemos desarrollar, o 3 cualidades: dedicación, sinceridad y altruismo. Seguimos con advertencias cautelosas. Este otro artículo, bien breve, aparece en la revista Paz del 1893 y contiene muchas sugerencias. Yo saqué 2 nada más, para que ustedes, si tienen el tiempo y la curiosidad, pues lo revisen. Dice George que no olvide que una logia teosófica es para el estudio de la teosofía y no para discutir temas externos. Se refería específicamente a temas que conllevan a la división, como los temas políticos. Él dice, céntrense en el estudio de la teosofía y los temas que generan división, conflicto, etcétera, etcétera, déjenlo afuera. Y otro consejo que daba era que tengan mucho cuidado con quien ofrece vender la ciencia espiritual por una cuota en algunas lecciones.
Dice que es adecuado, sí, es válido cobrar algo para presentar las conferencias públicas sobre los principios generales teosóficos. Sin embargo, es siempre inapropiado dar clases sobre artes mágicas, la ciencia espiritual, los secretos de la naturaleza y cosas por el estilo, porque esto produce avaricia y produce también un intelecto indisciplinado y no llevan a nada. Así que hay temas que son que no valen la pena llevarlo a las logias. Lo único que hacen es que engordan la avaricia, la indisciplina y la confusión intelectual. Dice George en Estudios Teosóficos, en un texto que se llama El Mundo Oculto, escrito entre febrero y marzo de 1887, dice George lo siguiente, muy breve, dice: estudia todas las escrituras próximas y ajenas, adora todas las imágenes y todos los santos de la tierra, pero si tú no estudias quién eres y lo que eres, todo tu estudio será en vano. Parecería, ¿verdad?, que la búsqueda hacia afuera, por amplia y extensa que sea, se vuelve en nada si nosotros no nos estudiamos a nosotros mismos. Así que George tenía un método muy interesante de estudio que algunas logias, muy pocas, lo utilizan. Y es que él utilizaba 3 textos para las clases, ¿ok? A los teósofos. Y con esos 3 textos, él duraba años, ¿ok? Iba con uno, con otro, y después volvía de nuevo al principio. Decía él, por ejemplo, es mejor tomar 2 o 3 libros buenos, como Isis sin velo, el Bhagavad Gita y Luz en el Sendero, y estudiarlos con atención, permitiendo que su influencia haga revivir el antiguo conocimiento interno para que las buenas semillas de las vidas pasadas germinen y se desarrollen en nobles árboles. Miren qué interesante. Isis sin velo, Bhagavad Gita, Luz en el Sendero. Como un ciclo de estudios, ¿verdad?, que se puede llevar a cabo de una manera repetitiva y constante durante años. Años. ¿Ok? Hay grupos que le dedican hasta un año a algunos textos como el Bhagavad Gita y Luz en el Sendero. Hasta un año y más todavía. Pasemos al el próximo slide. Y este es el último. Le pido por favor un poquito de paciencia. Ya estamos terminando. Dice George en su artículo Mucha lectura y poca reflexión, que aparece, ¿verdad?, en la revista Paz en junio de 1890, dice lo siguiente: según las justas palabras del sabio, la producción de libros no tiene fin. Creo que eso está en la Biblia, en Eclesiastés, y está hablando de Salomón. Si esto era verdadero en sus días, continúa siéndolo hoy. Entre los miembros de la Sociedad Teosófica se ha difundido el defecto de leer cualquier libro que se publique, reflexionando poco en el tema considerado. Quien quiera que esté en la posición de ver las cartas que reciben los individuos prominentes de la Sociedad Teosófica, sabe que gran parte de las preguntas provienen de una falta de pensamiento, pues el formulador de la interrogante no logra establecer una base firme de los principios generales de la teosofía. Estoy convencido, y oigan esto, tomen nota por favor, estamos terminando. Estoy convencido de la existencia de numerosos libros superfluos en nuestro campo particular. O sea, libros que no valen la pena dedicarle tiempo. Y si tuviera la oportunidad de entrenar a un joven en esta materia, dice George,
lo enfocaría en el Bhagavad Gita, los Upanishads y la doctrina secreta por largo tiempo. Miren qué interesante. Oigan bien, ¿eh? Dice él, si tuviera que entrenar a un joven en esa materia, lo enfocaría en el Bhagavad Gita, los Upanishads y doctrina secreta por largo tiempo, hasta que pudiera producir un libro por sí solo, basándose en la lectura profunda de estos libros citados y aplicar los principios encontrados en ellos en cada circunstancia en su vida y pensamiento. Oigan esto, que el individuo sea capaz de aplicar los principios en cada circunstancia de su vida y en los pensamientos. Dice George, aquellos teósofos que solo quieren dedicarse a una constante variedad de nuevos platillos teosóficos continuarán leyendo todo lo que se publica, pero otros que son serios y que se dan cuenta de que estamos aquí para aprender y no solamente por nuestro placer, se están dando cuenta de que unos pocos libros bien leídos, analizados y profundamente absorbidos son mejores que una gran cantidad de libros leídos solo una vez. Han aprendido que esa parte de un libro que entienden claramente desde el comienzo ya es parte de ellos, mientras que el resto no está bien claro o es oscuro. Es la porción, ¿verdad?, que deberían estudiar. ¿Para qué? Si constatan que es verdadera, o sea, si se dan cuenta que es verdadera, puedan convertirse en parte integrante de su pensamiento continuo. No sé cómo le caerá esto a ustedes, pero a mí me impactó de una manera muy, muy especial. Vamos sobre el estudio de la teosofía, es el penúltimo tema, ¿verdad?, que les voy a tratar. Yo sé que están un poquito cansados, pero dice George en ese artículo sobre el estudio de la teosofía, dice, ¿con qué frecuencia me preguntan? O sea, con frecuencia me preguntan, dice George, ¿cómo deberíamos mis amigos, o sea, mis compañeros de estudio y yo, estudiar la teosofía? Y dice, al comenzar este estudio, la atención del estudiante debería dirigirse sobre lo que no debe hacerse. Y él da algunas pautas, ¿verdad?, que yo les invito a que ustedes consigan el artículo y lo revisen, lo ponderen. ¿Qué significa estudiar? Dice George, no es la simple lectura de los textos, sino una reflexión larga, seria y atenta en eso que hemos estudiado. Repito, le preguntan a George, ¿verdad?, ¿qué significa estudiar? Y dice él, no es solamente leer, es una reflexión larga, seria y atenta de eso que hemos estudiado. Si un estudiante acepta el karma y la reencarnación como doctrinas verdaderas, su trabajo apenas inicia. Muchos teósofos las aceptan, pero no son capaces de decir qué es lo que han aceptado. No se detienen a reflexionar en que eso que reencarna o cómo, cuándo y por qué karma tiene sus efectos, ni saben con frecuencia el significado de esta palabra, o sea, de la palabra karma. Al principio, algunos piensan que cuando mueren se reencarnarán sin ponderar si se refieren al yo personal inferior, el cual no puede renacer en un cuerpo. Otros piensan que karma es, o más bien, sin tener idea alguna sobre las clases de karma, o si es o no castigo, piensan que karma es una recompensa y un castigo, o ambas cosas. Así que resulta absolutamente necesario aprender de manera atenta, captar de una manera atenta de los libros que los declaran, ¿ok?
y estudiarlo con cuidado. Los teósofos no practican mucho esta clase de estudio exacto, dedicándose más bien a la lectura de nuevos libros. Lo dice George con ese lamento, ¿verdad? Y dice que el uso adecuado de un libro como La Doctrina Secreta y la Clave de la Teosofía y de todo tema escrito sobre la constitución del ser humano conduce a familiarizarse con las doctrinas a las cuales debemos prestarle más atención. Y solo cuando se logra esa familiarización, el individuo es idóneo para entender el resto. Finalizando, dice, los teósofos occidentales necesitan paciencia, determinación, discernimiento y memoria si quieren atraer y mantener la atención del mundo en las doctrinas que diseminan. Lo voy a repetir, ¿eh? Paciencia, determinación, discernimiento y memoria, ¿ok? Para captar la atención de las personas que tenemos por delante. Finalmente, ¿verdad? Para concluir, George dice en un artículo que se titula La Teosofía Práctica en la revista Paz, ¿verdad? En julio del 1890, dice lo siguiente: la teosofía práctica debe entrar en cada detalle de la vida, en nuestras relaciones humanas y en nuestra propia disciplina. Nos recuerda que deberíamos ser más críticos hacia nosotros mismos que los demás y que debemos ayudar a todos si queremos recibir ayuda. El teósofo práctico haría mucho bien si siguiera la sugerencia de los maestros que se ha publicado muchos años atrás cuando decían que debían o debemos divulgar, explicar e ilustrar las leyes de karma y reencarnación para que entren en las vidas humanas. Divulgar, explicar e ilustrar, ¿ok? El ocultismo técnico y todo lo atractivo de la luz astral, déjenlo para otro momento, ¿ok? Se debe impactar los pensamientos humanos, lo cual es factible solamente cuando se dan esas dos grandes leyes, o sea, karma y reencarnación, que no solo explican mucho, sino que poseen un poder inherente de atraer la atención por su verdad y conexión íntima con el ser humano. Una vez oídas, dice George, difícilmente se olvidan. Y aun cuando un ser las resista, cuando se les oponga, tienen un poder misterioso de permanecer en su mente hasta que se vea obligado a aceptarlas e incluso contra su primera determinación. Todos valoran la justicia y la exacta justicia de karma cautiva incluso a quien es tan desafortunado que está pasando, ¿verdad?, por un intenso castigo. Sin embargo, si él, aun cuando ignore la justicia, hace el bien para producir buen karma, esto será positivo, porque renacerá en condiciones favorables para el surgimiento de una intención altruista. Voy a terminar con una frase, ¿verdad?, de este artículo, en el cual está entre comillas, parece que es más bien de los maestros, donde dice George, enseña, predica y practica esta buena ley para el beneficio del mundo, tal como lo hacen todos los budas. Hasta aquí llegué, ¿verdad?, en esta breve charla. Muchísimas gracias por su paciencia, gracias por su atención y ojalá que estas ideas
le puedan ser útiles y que podamos ponerla en práctica desde ya. Muchísimas gracias. Feliz domingo a todos. Gracias, Gracias. Víctor. Gracias. Sí, Magali. No, puedes continuar. No, más le di las gracias. Sí, tú sigue. Ok, sí. Bueno, voy a agradecerle a Víctor todo estos recordatorios que nos trae. Vamos a abrirnos a las preguntas en este momento. Está Enrique con la mano levantada. Pase a la sala, por favor, Enrique. Abra su micrófono. Víctor, nada más, es una joya lo que acabas de presentar. Es muy bueno. Las logias deberían ver este video siempre. Gracias. Porque es una muy buena síntesis. Bueno, esa es mi opinión. No sé qué opinan los demás, pero es maravilloso lo que acabo de escuchar. Muy bien explicado, muy bien resumido. Y además tocas a un teósofo que muy pocos tocamos, que es a George. Entonces, muchas gracias por la conferencia. Estuvo muy bonita. Abrazo. Gracias, un gran abrazo. Víctor tiene una cualidad que es la sonrisa, que no la suelta. Y otra en el cerebro, porque lo hizo muy bien también. Bueno, gracias, Enrique. Vamos a pasar al hermano José Luis, por favor. Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, hermanos. Víctor, muy agradecido. Realmente, como decía Enrique, excelentes recomendaciones. En el tiempo que yo llevo en la teosofía, en el trabajo que uno tiene que hacer consigo mismo, es importante lo que decías, que es la práctica, ¿no? El ejemplo a través de la práctica para los demás hermanos. También aprendemos de otros hermanos de esa forma. Y hay algo, pucha, que es difícil de entender bien, porque normalmente cuando uno estudia teosofía, suele caer en la trampa de pensar que uno es mejor que el resto y a verlas a las personas de otra forma, ¿no? Ese es un error que cometemos. El que habla en alguna forma lo ha cometido, y bueno, yo sigo trabajando en mejorarme a mí mismo y bueno, pues por eso creo que es importante lo que decía Judge, de enfocarse en ciertos textos y esperar que madure la persona, ¿no es cierto?, a través del trabajo con la personalidad. Y bueno, pues obviamente en ese error uno cae y se piensa mejor que el resto de las personas, y es difícil, y yo creo que por eso no es conveniente tal vez entrar a otros textos antes de madurar, ¿no? ¿Qué piensas, Pedro, al respecto? El estudio que él plantea resulta interesante, porque él dice que se mantenga el estudiante durante un buen tiempo en el estudio profundo de los Upanishads, el Bhagavad Gita y la doctrina secreta. Por ejemplo, ¿verdad? Esa es una de las pautas que él presenta. Y dice él, hasta que él no lo asimile y lo convierta en un principio y pase a la práctica, es decir, de la idea a la práctica, yo lo mantengo ahí, en ese círculo de estudio. No es un estudio superficial. Él dice, espérese un momentito, da un momentito. Cuando él habla sobre los estudios, él dice que el estudio debe ser largo, una reflexión larga, seria y atenta en cada una de esas ideas. Parece que George está opuesto al consumismo, ¿verdad? De esa literatura que está en el mercado y que aparentemente no produce ningún cambio. Él propone que ese tipo de literatura sea interiorizada y que pase del análisis y la contemplación a la vida diaria, de ponerlo en práctica en la vida diaria.
No sé, no sé cómo ustedes lo ven, pero es una invitación, ¿verdad?, a hacer un recorrido por ideas que él entiende que son trascendentes y que deben impactar el carácter de la persona. En otro momento, él dice, Isis sin velo, luz en el sendero, y no recuerdo cuál es el otro. Creo que el Bhagavad Gita, ¿verdad? No. Bueno, está por aquí anotado, pero él habla, ok, sí, Isis sin velo, el Bhagavad Gita y luz en el sendero. Hacer un ciclo de estudio largo, profundo, intenso de esos textos para ver qué tipo de ser humano sale de ahí. Parece que ese esfuerzo produce un nuevo ser humano, una visión distinta, con un carácter distinto. Pero eso soy yo especulando, ¿no? No sé si tal cosa es posible. Bueno, vamos a pasar a Salomón. Salomón, pase al salón, pero con su micrófono abierto, por favor. Sí, gracias Magali. Y gracias Víctor por esa plática que estuvo muy interesante y más que nada siento que son muchos consejos que nos da George acerca de la enseñanza, de cómo se debe impartir esa enseñanza o cómo es el camino que debemos de seguir para interesarnos realmente en el estudio de los libros de teosofía. Y quiero mencionar algo que a mí me pasó y siento que a muchos nos pudo haber pasado o lo sigue pasando, es el hecho de que cuando uno llega a una logia y que pues llega nuevecito, especialmente cuando uno no tiene mucha práctica por la lectura, entonces resulta que se le hace muy complicado lo que ahí se intenta aprender, porque no es una literatura fácil, especialmente para ciertas personas que no leemos mucho, que no tenemos una carrera, que no tenemos mucha instrucción. Entonces, resulta bastante difícil que una persona se quede. A eso voy. Resulta difícil que la persona permanezca, se interese y que diga, no, es que yo aquí me quedo. En un principio puede ser que diga, bueno, a mí me pasó, que diga, es que esto es lo que ando buscando. Sin embargo, con la complejidad que tienen la literatura teosófica, puede haber, yo lo digo por mí, desánimo. En especial porque, pues, debe haber, yo digo, esa hermandad de la que se habla en el primer principio de la teosofía, pues, se debe de demostrar. ¿Cómo? Se debe de demostrar ayudando a los nuevos, a los que recién llegan, para que no, en ningún momento sientan desánimo, porque esa complejidad de la que hablo puede, no siempre, ¿verdad? Depende de cada uno de nosotros, puede desanimarse y ya no continuar. Y yo lo dije muchas veces porque, por ejemplo, en una logia, pues como me explicaron en un principio, pues hay de todo. Hay gente muy preparada, gente poco preparada o medianamente preparada, y entonces hay gente que pues no se le dificulta, pero hay gente que se le dificulta mucho y en esas personas puede haber desánimo. Y yo les decía, ¿por qué no? ¿Por qué las logias no tienen diferentes grupos? Grupos de principiantes, grupos de medianos y grupos de avanzados. Porque yo siento que yo debo estar en párvulo, debo estar en el kinder, no en la superior de ingeniería o de una carrera. Yo debo de estar en el lugar que yo puedo empezar a entender esto tan complejo y tan interesante, porque la teosofía yo creo que nos conviene a todos. Es algo que aparece en nuestra vida y que comprendemos, lo sentimos dentro de nosotros, que es vital para mejorar nuestra vida, nuestra relación con los demás y nuestra procedencia. Más importante es que de dónde venimos y a dónde vamos a llegar. No sé, hay muchas cosas que quisiera decir, pero pues por lo pronto
Así está bien y pues no sé qué opines, Víctor. Gracias, muy amable, gracias y muy buena exposición. Gracias, hermano Salomón. Uno de los consejos que daba George con respecto a la metodología de estudio, en algún momento creo que lo señalé, es que él dice que debe ser participativo, debe ser dialogado. Los estudios en logia no puede ser básicamente la voz de un solo individuo en el cual él se convierte pues en la autoridad. La autoridad debe ser el libro, el texto, y todos deben participar de manera activa para poder ver los distintos puntos de vista de una idea. Una idea la podemos ver desde el punto de vista histórico, antropológico, matemático, musical, psicológico, etcétera, etcétera. O sea, una misma idea, una sola idea. Por ejemplo, karma, la podemos ver desde múltiples puntos de vista. Por eso el diálogo es tan importante, porque con estos distintos puntos de vista se nos ocurre verlo desde una manera que nunca lo habíamos imaginado. Así que sugiero, ¿verdad?, que ojalá el grupo al cual usted pertenece se convierta en un grupo de diálogos donde todo el mundo participa de manera activa y ordenada y de una manera fraternal, de una manera amorosa. Eso es lo único que se me ocurre. Bueno, gracias, Salomón. Vamos a pasar a Leonardo Gracias. Durán, a Muchas gracias. la que está ahí esperando por... Abra, Leonardo, su micrófono, por favor. Adelante, Leonardo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las queridas hermanas y queridos hermanos. Primeramente, una gran felicitación al querido hermano Víctor Portes. Es un tema que abordó de manera concreta. He estado en otras conferencias y son un poquito más largas. Esta me gustó porque fue concreta, al grano, nos dejó muy clara la idea. Felicidades. La segunda pregunta, y sí es una pregunta, sin saber ahorita de este tema que ustedes están abordando, yo instintivamente hice ese estudio muy minucioso, párrafo por párrafo, hoja por hoja, en el libro del Kybalión. Yo lo leí por 3 años. Entonces, ¿qué opinión les merece a ustedes, queridos hermanas, queridos hermanos, que yo hice ese estudio muy minucioso en el libro del Kybalión? Repita la pregunta, por favor. Sí. En relación a la exposición que hizo, que el teósofo dijo que se estudiara por mucho tiempo el libro de Marabatita, el libro de la luz, la luz de la... Sí, luz en el sendero. Ajá, la luz del sendero. La luz del sendero. Y el otro libro, yo lo hice, yo ese estudio minucioso lo hice en el Kybalión. Entonces la pregunta es, ¿sí estuvo bien ese libro que agarré para estudiarlo de mucho tiempo? Bueno, el Kybalión yo no lo conozco, pero en teosofía usamos el método del estudio comparado. Es decir, nosotros podríamos tomar un texto como el Kybalión y estudiarlo de una manera comparada, o sea, resaltando los puntos más importantes, con otros textos, como por ejemplo La Voz del Silencio, el Bhagavad Gita, Luz en el Sendero, A los Pies del Maestro, Isis sin Velo, etcétera. O sea, podemos tomar varios, 3, 4, 5, 6 títulos y los comparamos para ver en dónde coinciden, o sea, dónde está lo mejor, ¿verdad?, en cada libro y dónde se unen. En ese sentido, quizás lo más importante que está señalando George
es cómo llevar eso a la práctica y cómo eso produce un cambio en el ser humano, un cambio en el carácter y en la conciencia. Es decir, cómo la idea puede producir un cambio radical en la persona. Es algo que requiere un esfuerzo adicional, quizá un esfuerzo intuitivo, pero después que hacemos el estudio profundo del Kybalión, la pregunta es, ¿y cómo esto yo lo aplico a mi vida? ¿Y cómo yo lo comparto con los demás? ¿Cuáles son los frutos a largo plazo que pudieran brindar estas ideas? Así que yo le exhorto a que el Kybalión lo compare con el Bhagavad Gita, que es una joya, es un diamante, y mira a ver cuáles elementos del Kybalión están en el Gita y viceversa. Y cómo eso se lleva a la práctica, sobre todo en el día a día, en el trabajo, en la familia, en las relaciones, en los negocios, etcétera, etcétera. Mira a ver cómo eso se puede de alguna manera manosear y después pues lo puede seguir extendiendo con otros libros. Es lo único que se me ocurre. Gracias, Muy bien, Leonardo. muchísimas gracias. Gracias. Vamos a pasar ahora al hermano José. José Garroche. El apellido déjelo, no hay problema. Ay, ese apellido es muy largo. Es muy difícil. Pero pase usted, hermano. Gracias. Acá pasamos. Bueno, hermano Víctor, la verdad que felicitarlo. Si tengo que tildar la conferencia con alguna palabra, es inspiradora. ¿Sí? Y mi pregunta viene por acá. O sea, bueno, sabemos que la corriente de Judge es una corriente bastante purista en cuanto al pensamiento del estudio teosófico, ya que, bueno, después de la fractura con Adyar, se dedicaron solamente a estudiar libros de HPB y de última de William de Crosby. Mi pregunta viene acá. Para alguien que se inicie en la teosofía, yo no le puedo, o sea, entiendo el pensamiento de Judge en estudiar los Upanishad, el Bhagavad Gita y la doctrina secreta, ya que es el núcleo profundo del Sanatana Dharma. Pero alguien que recién inicia no tiene aún los elementos simbólicos ni de pensamiento para encarar semejantes obras. ¿Cómo llevamos paso a paso a un principiante, a un aprendiz, para ir construyendo el edificio mental para poder encarar una doctrina secreta? Sí, me gustó su pregunta, don José. Mire, la clave la da el mismo George en uno de estos artículos que mencionamos. Y la clave se llama pedagogía. Es decir, nosotros debemos identificar cuál es el método pedagógico adecuado para estos estudios y para textos en particulares. Nosotros no podemos usar el método pedagógico que se usa en universidades y escuelas, etcétera, de que es un asunto de memorización y de sumatoria, de 2 más 2 son 4. Realmente hay varios métodos pedagógicos y la teosofía utiliza el simbolismo, utiliza la comparación, utiliza la numerología, utiliza literatura comparada, historia, genética, etcétera, etcétera. Y usted puede, por ejemplo, tomar, yo me he visto, por ejemplo, yo personalmente, me he visto con un grupo donde solamente hay médicos. Y para mí es una presión tremenda, porque presentar una idea desde el punto de vista de los médicos, si tú no eres médico, es un verdadero dolor de cabeza, porque tienes que hablarles en su lenguaje y en base a sus ideas, etcétera, etcétera. Yo pienso que es el método, y uno de los métodos más interesantes es el método socrático, el método de las preguntas. Yo le sugiero que cuando usted tenga la oportunidad, en Wikipedia lo puede encontrar, investiguen en qué consiste el método socrático. El método socrático consiste, entre otras cosas,
en tomar la idea y convertirla en una pregunta, pero una pregunta punzante, en una pregunta como la hacen los budistas japoneses cuando usan el koan, ¿verdad? Que te hacen una pregunta que se te va el sueño. Hay preguntas que tú no puedes conciliar el sueño durante días. Hay preguntas que te persiguen por años. Por años. Hay preguntas que generan taquicardia. Hay preguntas que generan diarrea. Hay preguntas difíciles de borrar. Entonces, ¿cuál es el método más adecuado para presentar Luz en el Sendero, Bhagavad Gita, La Voz del Silencio, los Yoga Sutras de Patanjali, la misma doctrina secreta, etcétera, etcétera? Eso es lo que debemos descubrir y de alguna manera trabajar el método pedagógico. Personalmente yo le exhorto, le sugiero, ¿verdad? Ya que el método que hemos usado en Logia y nos ha dado algún resultado, usar el método socrático, el método de preguntas, donde todo el mundo interactúa y donde la autoridad se centra en el libro, donde tratamos de profundizar la idea lo más que se pueda y tratamos de hacer lo que hace la vaca, de que convertimos el pasto en leche. No es fácil, pero bueno, le deseo suerte si lo intenta. Gracias. Ay, gracias, José. Vamos a darle la oportunidad a Edith. Adelante, hermana, abra su micrófono. Gracias. Querida hermana, muchas gracias por presentar ese tema tan interesante. Y recordaba que si bien soy miembro desde el año 83, hay una edición del trabajo teosófico del señor Taimni que hizo en español Jack Wilusansky con su esposa Elena. Y tengo acá justo, quería ver, pero tengo acá la primera edición, escrito a máquina. O sea, tuvieron ese trabajo de escribirlo a máquina e ir traduciendo. Y luego ya lo publicó Argentina en esa edición tan bonita que tenemos todos los miembros. Yo creo que es una guía absolutamente útil para todo miembro de la Sociedad Teosófica que se pregunta qué hacer, dónde estoy y cuál es mi deber. Acá en Perú se han hecho cursos desde el año 90, en el cual el primer libro de estudio que se hacía a conciencia, hoja por hoja, y lo hacíamos con este libro, el que acabo de enseñar, de Wilusansky, que tradujo de uruguayo, un hermano uruguayo, y lo fotocopiábamos todo el libro y lo íbamos estudiando con paciencia, página por página, qué significa y qué sé yo, para formar el espíritu de un miembro de la Sociedad Teosófica que es completamente distinto a aquel que se arroga el derecho de crecer por sus propios medios. Entonces, por ese lado, yo creo que estudiar a conciencia, pasando al segundo punto, después de estudiar eso, que realmente lo aconsejo, absolutamente, porque está toda la guía para poder saber qué hacer en una logia, y estudiar, pues que no ser como dicen los picaflores, ¿no? O sea, saber un poquito de todo, y no dominamos nada, ¿no? Sí, el estudio a conciencia de los libros en las logias, más algo que dijiste me llamó la atención. Si bien yo les recomendaba que no deberían cerrarse las logias, pero la señora Rada enfatizó que una cosa es ser miembro y otra cosa es ser simpatizante, porque el miembro es aquel que ya adoptó un compromiso, por lo tanto deben ser cerradas, ¿no? Aunque eso no significa que un día al mes, por ejemplo, puedan recibir invitados. Esa es una recomendación que dio la presidenta internacional, Rada Burnian, porque si no, dice, nunca se avanza como miembro, porque es la formación de un servidor. Eso es todo, querido hermano. Ha sido un tema absolutamente euforizante para mí y te felicito. Un gran abrazo. Gracias. Gracias, Marita. Vamos a pedirle a Emilce que pase al salón con su micrófono abierto. Bueno, muchas gracias. Primero,
Que nada, agradecer la charla, súper interesante y además muchísimas cosas que por ahí no conocía. Muchas gracias por todo. Excelente la charla. Quería también comentar cómo fue un poco mi experiencia con respecto a la elección de la literatura. Por supuesto que tal vez no funcione para todos, pero cuando yo me inicié, cuando era unos cuantos años atrás, lo que hacía es o ir a la biblioteca o luego iba a la librería y me quedaba hojeando los libros y trataba de que mi aspecto intuitivo me dijera qué libro llevar. O sea, cómo reconocer que mi voz interna o algo me dijera cuál era el libro indicado para mí, para ese momento. No siempre uno lo logra, pero cuando yo lo lograba, ese libro fue muy significativo, me produjo un cambio importante, me abrió alguna puerta. Entonces, me parece por ahí interesante recomendarlo. Después, cuando yo entré en la Sociedad Teosófica, fui encargada de librería durante varios años también, y si bien teníamos una guía graduada de estudio, con los libros de primer nivel, segundo nivel y nivel más alto, pero siempre recomendaba eso, que la gente buscara el libro o el autor como cuando uno elige las personas en tema de piel, digamos, ¿no? Como que algo le dijera. Pero bueno, esta es mi experiencia. Quería compartirla. Gracias, gracias hermana Emilce. Gracias. Ahora vamos a pasar al hermano Luis Tejada, nuestro hermano de Perú. Muchas gracias. Su pregunta, y yo creo que voy a hacer un pequeño comentario y ya cerramos las preguntas. Muchas gracias, Víctor. Sí. Realmente esclarecedora tu charla. Y justamente por lo que hablaba Edith y por lo que de alguna forma he escuchado de las exposiciones, mi pregunta de repente queda un poco amplia, solo quiero una alusión, pero queda muy claro que no hay ningún riesgo en difundir la teosofía a todo el mundo. Y ese es un poco el mensaje que nos estás diciendo. Pero mi pregunta iba, ¿hay algún riesgo a hacer que entre cualquier persona a la sociedad teosófica? Eso es un debate que se ha hecho muy largo en Perú. Y a veces hemos tomado decisiones que podrían ser a favor o en contra de esta difusión. Entonces, tú nos has manifestado de que es una deuda que tenemos con la humanidad. Pero pregunto si eso, incluyéndolo como miembro, puede llevar a algún riesgo a la sociedad teosófica. Gracias. Sí, indiscutiblemente hay personas que no son quizás adecuadas, ¿verdad?, para formar ese núcleo de hermandad. En ese sentido, pues debemos ser cautelosos, porque una persona con bajas miras, con bajas motivaciones, pudiera desbaratar una logia y crear problemas. Ahí lo que yo recomendaría, ¿verdad?, es lo que Blavatsky sugiere, y George también, es usar el sentido común. Mucho sentido común, mucho sentido común. E inclusive hasta presentarlo frente a los demás hermanos, y preguntarle si esa persona sería adecuada, ¿verdad?, para ser miembro. Yo he visto cosas bien desagradables, pero sumamente desagradables, que han ocurrido en logias, producto del mal comportamiento de algunos hermanos. Pero siempre aparecen algunos teósofos con esa lucidez, con ese discernimiento, capaces de detener, ¿verdad?, quizás la estampida de los demás hermanos. He visto también todo lo contrario, como
un miembro, un mal estudiante, etcétera, etcétera, ha provocado una estampida increíble y el cierre de algunos locales. A veces parecería inevitable. Eh, dice, dice el hermano Sinet cuando habla sobre la vida de Blavatsky en un opúsculo que no recuerdo ahora cómo es que se llama. Es sobre la biografía de Blavatsky. Es la primera biografía que escribe el hermano Sinet, que dice que hay un periodo probatorio de más o menos unos 7 años, bajo el cual caen todos los estudiantes que entran a la sociedad. Durante ese periodo probatorio comienzan a surgir todos esos conflictos internos, todas esas locuras, esas neurosis que tiene el ser humano o que tenemos nosotros, y comienzan a crear problemas y más problemas. Muchas veces terminan muy mal, se llevan a otros hermanos, terminan ellos saliéndose, difamando a la sociedad, difamando a los líderes, pero es parte de un proceso, es parte de ese periodo probatorio de unos 7 años, del cual menciona Sinet, y que parecería que el individuo no lo controla, porque sale lo mejor y lo peor de ese ser humano. Así que yo sugiero personalmente mucho sentido común, mucha cautela y nada, el tiempo dirá. El tiempo dirá y desearle lo mejor a ese hermano, porque probablemente los conflictos que se van a generar va a ser parte del aprendizaje de ese grupo de hermanos. Excúseme si lo que dije fue un disparate. No, no, gracias, muy amable. Magali, tienes cerrado el micro, no se te oye, cariño. Yo hablando tanto y él con el micrófono cerrado. Vamos a permitirle al hermano Oscar Galindo que pase al salón, por favor, con su micrófono. Ok, Oscar, adelante con su pregunta, por favor. Gracias y saludos a todos. Víctor, una felicitación por tu excelente exposición. Ya hemos compartido estudios también, pero lo que has presentado es muy, muy bueno, enfocado precisamente al tema que se está tratando y que debemos de tomar en cuenta todos esos puntos que has presentado. Yo lo único que iba a hacer era hacer un comentario en relación a la revista PAT que William Juan Jobs estuvo administrando en relación con la revista Theosophy de la señora Blavatsky. En una conversación, no me acuerdo ahorita si fue la carta entre Blavatsky y William Juan Jobs, ¿sí? En la cual Blavatsky le dice a William Juan Jobs que la revista PAT es el Buddy en lo que la revista Theosophy es mana. Entonces, imagínense la calidad de la información que hay en esta revista PAT, de todo lo que tú nos mencionaste. Hay mucha información, mucha muy valiosa y muy comprensible, como tú nos acabas de decir. Y hay otra fuente también de William Juan Jobs, donde hay mucha información también muy comprensible en las cartas que me han ayudado. Entonces, hay mucha literatura en relación al aspecto teosófico específicamente, todo relacionado con teosofía, ¿sí? En la revista PAT y y en los escritos de William Juan Jobs. Pero sí, casi no se toma en cuenta, casi no se menciona, pero sí sería importante que también volteáramos a ver, ¿sí? Estos escritos que son muy valiosos. Los demás ya estamos empapados de ellos, pero no volteamos a ver estos escritos.
¿sí? Ya que en forma indirecta, ¿sí? La señora Blavatsky también menciona que William Juan Young fue iniciado por el maestro Moria. Entonces, imagínense la calidad de la información que nos están dando. Por eso dice que la revista PAT es Woody en relación a lo que es Theosophists, que es Mana. Pero más que nada es una felicitación por la gran exposición que diste, Víctor. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a despedir a Víctor, ya que no hay más manos levantadas. Y quiero decirle que la Sociedad Teosófica en Puerto Rico tiene una pequeña biblioteca virtual. Y creo que hay el libro, El Trabajo Teosófico, está en esa biblioteca virtual, si así lo desean bajar. Puerto Rico, Sociedad Teosófica en Puerto Rico, PR, Sociedad Teosófica PR. EP. Ay, ahora no se me olvidó. Pero se los voy a escribir para el próximo domingo. Si quieren bajar el libro, lo pueden bajar porque esa instrucción es muy, muy importante. Nosotros aquí en Puerto Rico, cuando le entregamos el diploma al estudiante, también entregamos ese libro para que sea su primer trabajo de lectura profunda. Víctor, 1.000.000 de gracias por tu exposición. Prepárate para la próxima que viene, pero contamos contigo en este trabajo tan y tan algo. Agradecemos a todos los hermanos de Centroamérica y el Caribe, a todos los hermanos estudiantes de Teosofía que se hayan unido con tanta dificultad por el horario, pero aquí estamos presentes en el trabajo. Seguiremos con este trabajo porque es de una ayuda muy grande para todos. Y hasta el domingo que viene, y nuestra gratitud, Víctor, por tu esfuerzo de traernos esa información. Muchas gracias para todos los hermanos de habla hispana en este momento. Gracias. Gracias, Víctor.